Y quiero que busque ahí en su Biblia, en el libro de los Hechos. Busque ahí en su Biblia Hechos, capítulo 8, versículo 4 al 5. ¿Sí? Si tiene ahí su Biblia de papel, busque ahí, si no en su celular, para que podamos leer juntos la palabra del Señor. Si lo encontró, me dice amén. Amén. Leemos entonces. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces dice, Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El énfasis está en el 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Oramos al Señor. Señor, gracias porque hoy tengo la oportunidad de predicar, de compartir de tu palabra. Te pido a ti, bendito Espíritu Santo de Dios, que uses mi vida en esta hora para hablar de tu verdad. Que tu gracia, Señor, esté sobre mí para que esto sea verdadera palabra de Dios y alimento para nosotros en esta hora. Gracias, Señor, porque tú has preparado todo para este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Lo primero quiero explicar un poquito lo que acabamos de leer, ¿sí? Acabamos de leer una parte del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es por excelencia la historia o relata la historia de la iglesia primitiva. Es Lucas el autor del libro de los Hechos y él es en gran medida un historiador. Recoge diferentes datos, diferentes situaciones que se vivieron en la iglesia primitiva. Y estamos acá parados ya casi 7 años después de que Cristo ascendió a los cielos. La iglesia ya está formada, la iglesia ya está viviendo toda una realidad como iglesia del Señor. Ya hay toda una formación en el paso de los años y aparentemente todo está funcionando bien, todo está funcionando en un orden. Y es en ese momento donde todo aparentemente está bien que comienza o inicia la persecución de la iglesia. Y la persecución de la iglesia inicia con la muerte de Esteban, uno de los 7 diáconos que había elegido la iglesia para ayudar en la distribución diaria de los alimentos. Un poquito antes leemos eso en el libro de los Hechos. Comienza entonces la persecución contra los creyentes, contra los cristianos, y a consecuencia de aquello Esteban es asesinado. Y consciente en su muerte, dice el relato de la Escritura, un hombre llamado Saulo de Tarso, quien después nosotros conoceremos como el apóstol Pablo. Eso es un poquito lo que hemos leído, es un poquito del contexto de lo que acabamos de leer. Puse por título a este mensaje, por todas partes. Diga conmigo, por todas partes. Y quiero partir contando una historia cuando estaba pensando en esta predicación. Y es una historia, tengo hartas historias, me he dado cuenta, pero es una historia de cuando era niño, ¿sí? De cuando era muy pequeño. Y yo recuerdo que mi mamá siempre oraba con nosotros. Oraba para que nosotros pudiéramos entender que todo lo que teníamos venía de la mano del Señor. Y eso no era una frase, era literal. Todo lo que nosotros teníamos venía de la mano del Señor. ¿Sí? Nosotros no teníamos crédito. Nuestro crédito estaba en el cielo. No teníamos acceso a tarjetas de crédito, no éramos esclavos ni de Falabella ni de ninguna casa comercial. Todo lo que teníamos en ese tiempo era porque Dios lo proveía. Nuestro pastor, por si usted no lo sabe, antes de estar de tiempo completo en el pastorado,
trabajó en diferentes oficios y eso fue por años. No por un año, no por 2 años, eso fue a lo largo de muchos años, donde él trabajaba, salía de su trabajo y iba a predicar la palabra del Señor, ya sea en la calle o en alguna congregación que lo invitaba. Así que nuestro pastor a través de su sueldo proveía, pero muchas de las cosas que nosotros necesitábamos, de verdad era solo la oración. Y eso a mí me marcó siendo niño. Y recuerdo en una oportunidad cercano a Navidad que no teníamos nada porque estábamos trabajando, mis papás en este caso, en un lugar y fue desvinculado. Y esa desvinculación o ese despido trajo que no tuviéramos nada, literalmente nada. Y el lugar donde estábamos viviendo teníamos que entregarlo. Por lo tanto, había una incertidumbre total de dónde íbamos a estar, a dónde íbamos a ir. Y yo tenía eso en mi mente siendo niño. No entendía toda la dimensión de lo que eso significaba. Pero sí entendía la preocupación porque veía los rostros de mis papás. Y yo, como era cercano a Navidad, como todo niño quería un regalo. Entonces, ¿qué hicimos? Oramos al Señor. Oramos para que el Señor proveyera. Y yo específicamente le pedí algo al Señor. Yo quería una bicicleta. Eso era lo que yo quería como niño en mi corazón. Y un hermano, bendito hermano, como hay hombres y mujeres sensibles a la voz de Dios, escuchó la voz del Señor y golpeó la puerta. Se me vienen muchos recuerdos, perdón. Pero me acuerdo del hermano Domingo. Y él golpeó la puerta, era un hombre muy esforzado, trabajaba en la feria. Tenía ahí un puesto de verdura, de fruta. Y él golpeó la puerta y traía a él cajones de fruta, de verdura. Bendición para nosotros, que en ese momento no teníamos nada. Y dentro de eso traía una bicicleta. Eso marcó mi vida, porque usted nos puede ver hoy y puede ver lo que hay, pero lo que hay ha sido por la gracia del Señor, por el favor de Dios. Y nunca cierre su corazón o su mano a lo que el Señor le mueva a hacer. Sea sensible a la voz de Dios, porque usted no sabe cómo puede marcar la vida de alguien. Quizás usted ve esa familia y ahí hay niños y usted no sabe la semilla que puede dejar en ese corazón. Pasarán los años y aquel hombre se volverá un hombre de Dios, una mujer de Dios, porque vio la generosidad y vio cómo Dios se hace real, porque nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros somos sus manos. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Por lo tanto, frente a la escasez y frente a la necesidad, teníamos una única alternativa: orar al Señor. Y esa es la gran alternativa que tenemos. Frente a la escasez, frente a la necesidad, frente a la prueba, frente a la persecución, frente a la aflicción, tenemos que orar al Señor, buscar a Dios. En el Señor estará nuestra respuesta. En el Señor estará nuestro sustento. Él es el que provee para todas nuestras necesidades. Escuché una frase hace muchos años atrás y me quedó marcada. Y es que la iglesia que no se mueve, se muere. La iglesia que no se moviliza, se fosiliza, o la iglesia que no se mueve, se muere.
A veces el Señor nos cierra puertas, a veces el Señor cierra situaciones, nos impide avanzar en cosas para que nosotros volvamos a este principio de dependencia absoluta de Dios. Porque como dijo un niño, y puse acá, nos hemos hamburguesado, dijo un niño, nos hemos aburguesado. Iglesia del Señor, no podemos dejar de hacer la obra de Dios. No podemos dejar de hacer aquello que el Señor nos mandó a hacer, que es predicar su palabra. En todo lugar, en todas partes y bajo toda circunstancia, hablamos de Cristo, hablamos del Señor. Por eso leí este pasaje, que iban por todas partes anunciando el Evangelio. Pero para entender por qué Lucas pone este relato casi a la mitad del libro de los Hechos, tenemos que entender un poco cómo escribe Lucas. Cuando usted lea el libro de los Hechos, no es un relato continuo, son pequeñas ventanas de tiempo que él va relatando. Él toma los hechos principales y va construyendo una historia. Y lo que Lucas hace acá intencionadamente es mostrarnos que la iglesia aparentemente estaba tranquila y en paz. Pero para entender más tenemos que regresar al capítulo 1 del libro de los Hechos. Cuando Jesús asciende a los cielos, les deja una instrucción a la iglesia y les dice que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo y serían testigos de Cristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia se acomodó y se quedó en Jerusalén. Llegó el Espíritu Santo, los bautizó, los llenó de poder, pero ese poder era para ser testigos. Y lo fueron, pero en Jerusalén. No continuaron la obra, se quedaron detenidos en Jerusalén. Cuando leemos esta parte de la Escritura ya han pasado casi 7 años de aquella instrucción del Señor. Muchos habían venido a la fiesta de Pentecostés y habían visto cómo el Espíritu Santo los bautizaba. Habían venido de todas partes del mundo antiguo y muchos creyeron y se quedaron en Jerusalén siendo instruidos por los apóstoles. Muchos no regresaron a su hogar. Por eso leemos en el libro de los Hechos que vendían todo y lo traían a los pies de los apóstoles, porque se hizo una gran comunidad de fe. Vivieron juntos por alrededor de muchos años, siendo formados en la doctrina del Señor, pero permanecieron en Jerusalén. Ahí se quedaron detenidos. Por lo tanto, no cumplieron toda la orden que el Señor les había dado. Se quedaron en Jerusalén y se olvidaron de Judea, de Samaria y de lo último de la tierra. Por lo tanto, el Señor usa toda circunstancia para que nosotros cumplamos el propósito que Él tiene con nuestras vidas. ¿Y qué inicia? Inicia la gran persecución. Y la gran persecución trajo como resultado que aquellos que habían venido a aquella fiesta en Jerusalén y habían conocido a Cristo y habían venido de distintos lugares, ahora frente a la persecución retornaron a sus lugares de origen. Pero retornaron con una actitud correcta frente a la persecución, frente a la tribulación, frente a la prueba, frente a la adversidad. No guardaron silencio, sino que regresaron a sus lugares de orígenes, pero predicando el Evangelio, testificando de Cristo. No guardaron silencio, sino que hablaban por todas partes de la verdad que habían conocido en Jerusalén. Y el Evangelio comenzó a dispersarse por todo el mundo antiguo, porque habían hombres y mujeres que no tuvieron temor a la persecución. Volvieron a sus realidades, pero volvían predicando la palabra del Señor. El otro día hablé con una hermana, oré por ella porque estaba muy angustiada y me pidió que orara por ella. Y tenía
al parecer cáncer. Ese era el diagnóstico. Y ella llegó muy angustiada acá. Y yo le pedí que me mirara porque estaba nublada por lo que estaba viviendo. Míreme, vamos a orar, vamos a creer al Señor. Y oramos juntos. Yo la llamé después de casi 2 semanas para saber en qué iba esta situación. Me dijo: pastor, aún no tengo los resultados, me están haciendo exámenes, pero le quiero contar algo. Sí, dígame. Yo estaba, dice, en la Fundación Arturo López Pérez, estaba sentada ahí con mi dolor, con mi tristeza, sumida en eso, y de pronto miré a mi alrededor y vi a otras mujeres que lloraban y vi en ellas desesperanza, me dijo. No tenían esperanza. Y yo me hablé y dije: yo tengo que compartir al Dios que yo creo, al Dios que yo sirvo. Y en medio de esa situación comencé a predicar, me dijo. Y le predicaba cada vez que me ponían al lado de alguien a esperar un examen, yo comenzaba a predicar. Y algunas de ellas aceptaron al Señor ahí. Yo no sé lo que va a pasar conmigo, pero sé que en mi proceso y cuando esté ahí y tenga que permanecer quizás por horas, lo voy a aprovechar para estar predicando. Porque yo tengo una esperanza eterna y tengo que compartirla. La llamé después. Me dijo: pastor, no tengo cáncer. Pero he vuelto al lugar, me dijo. He vuelto a ir porque vi tanta necesidad que dije: yo tengo que ir y seguir predicando del Dios que yo conozco. Iban por todas partes predicando el Evangelio. Yo sé que acá en medio nuestro hay muchos hermanos venezolanos que salieron de su país por diferentes motivos. Sé que hay muchas preguntas que uno tiene en el corazón. Hay muchos ¿por qué, Señor? Pero que aquello no le gane, sino que donde vaya, donde esté, donde usted se encuentre, predique la palabra del Señor, hable de Cristo, porque usted es un portador de esperanza, porque usted es la iglesia del Señor. Que se diga de usted como se dijo de estos creyentes: los que fueron esparcidos por la realidad de Venezuela iban por todas partes predicando el Evangelio, compartiendo de Cristo. Lucas intencionadamente quiere hacer este paralelo. Quiere mostrarnos que la persecución trajo como resultado la expansión del Evangelio. Cuando somos perseguidos, cuando somos puestos a prueba, sale lo que hay en nuestro interior. Cuando somos presionados, surge lo que hay en nuestro corazón. Cuando usted esté bajo presión, ¿qué es lo que aparecerá en su corazón, en sus pensamientos? ¿Qué brotará de su corazón? Al leer Hechos ahora, capítulo 11, versículo 19 al 26, no sé si lo voy a tener en la pantalla. Ahí está. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, dice, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hasta ahí vamos a detenernos.
Otro grupo fue esparcido. Y este grupo no se quedó en Judea ni en Samaria. Este grupo avanzó hasta lo último de la tierra, hasta lo último del mundo antiguo conocido. Y como eran judíos, solo le hablaban a los judíos. Pero habían otros que eran más locos, benditos locos, como diría nuestro pastor, que rompieron con la tradición. Y no le hablaron solo a los judíos, comenzaron a hablarles también a los gentiles, a los griegos. No les importó la religiosidad de su tiempo, no les importó el statu quo, lo rompieron porque tenían una verdad que compartir. Estaban locos por el Señor y hablaron también a los griegos y estos comenzaron también a creer en el Señor. Hay que hablarles a todos los hombres acerca de Cristo y tener esta bendita locura de predicar al Señor por todas partes, de hablar de Cristo a toda persona, de no detenernos de predicar la verdad que ha transformado nuestras vidas. No podemos callarnos lo que Cristo ha hecho en nosotros. Rompieron con toda tradición, con siglos de separación entre judíos y gentiles, y se atrevieron a hablarle a los griegos. Y comenzó un avivamiento, porque estos hombres se atrevieron a romper con lo religioso, con lo establecido. Cuando hay hombres y mujeres que se atreven a romper en el nombre del Señor, ahí Dios visita, ahí Dios derrama gracia, ahí el Señor nos bendice y comienza a multiplicarnos. Cuando la iglesia sale de lo establecido, de su comodidad y comienza a anunciar la palabra del Señor, ahí el Señor nos visita y ahí la mano poderosa del Señor está a nuestro favor. ¿Quiere que la mano del Señor esté sobre su vida? Predique a Cristo, haga la misión y el favor de Dios, la mano del Señor estará sobre su vida. Estos benditos anónimos, porque no sabemos sus nombres, se atrevieron a compartir y a predicar la palabra del Señor. ¿Cuánta gente no llega acá porque alguien les predicó? Cuando uno le pregunta quién lo invitó, cómo llegó, no sé, un hermano que viene acá que se llama Juan, Carlos, Pérez, Cecilia, Ana, me predicó. ¿Y cómo es? No es así, pero nunca la he visto acá. Pero me dijo, ven acá en San Diego, 351. Anda y ahí hay una iglesia. ¿Cuánta gente no ha llegado así? Porque esta labor no es solo del pastor, ni de los músicos, ni de quienes hacen públicamente el culto. Esta labor es de todos nosotros. Todos nosotros somos la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros somos responsables de entregar y de compartir esta verdad que ha transformado nuestras vidas. Cuando llegó esta noticia a los apóstoles en Jerusalén, enviaron a aquel lugar a un hombre llamado Bernabé, varón de consolación. Y él llegó y comenzó a ver este avivamiento y se gozó en su corazón. Pero dijo, esto es demasiado grande, acá hay demasiada gente, necesito ayuda. Y fue a buscar a un hombre llamado Pablo. Le dijo, necesito ayuda, porque esta obra es demasiado grande. Y Pablo viajó de su ciudad natal hasta Antioquía a pastorear junto a Bernabé. Y toda esta realidad de esta iglesia que comienza a levantarse llena del poder de Dios fue por estos hombres que predicaron la palabra del Señor. Dios nos puede usar de maneras que nosotros no pensamos, no imaginamos. Cuando usted se atreve a hablar, a abrir su boca y predicar a Cristo. Así nace la iglesia en Antioquía, que es una iglesia misionera, que es la iglesia que siente en su corazón enviar misioneros.
porque dice que estaban orando, ayunando en medio de este avivamiento, y el Espíritu Santo les habla y les dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Y estos dos hombres se juntan y comienzan su primer viaje misionero, que trae como resultado todas las iglesias que nosotros leemos en el Nuevo Testamento. Y comienzan a predicar por todo el mundo antiguo la palabra del Señor. Pero todo nació por estos hombres que se atrevieron a hablar de la verdad de Cristo. Así nació la iglesia en Antioquía. Y dice la palabra del Señor que se les llamó cristianos por primera vez en aquel lugar. Pequeños Cristos predicaban en todo lugar la palabra del Señor. Lo primero entonces que debemos de entender, que la iglesia es un lugar, ¿sí? El templo es un buen lugar que nos acomoda, que nos cobija, pero no es el lugar para que nosotros nos acomodemos. Iglesia, no te acomodes. Estamos calentitos acá, resguardados del frío, pero no podemos permanecer acá. Porque reunirnos cada domingo no es nuestra única misión. Nosotros tendemos siempre a tratar de vivir constantemente en seguridad. Siempre tratamos de buscar lo seguro. Somos así, está en nuestra naturaleza. Todo lo que es incierto nos causa temor y tratamos de alejarnos de aquello. Pero no podemos ser leones dentro de una jaula. ¿Usted ha visto un león dentro de una jaula? Parece salvaje, pero si usted lo toma y lo pone en la selva, ese león va a morir. Porque en verdad no sabe cómo es la selva. A veces nos volvemos leones dentro de la jaula. Y acá adentro somos fuertes. ¿Dónde está el diablo? Tírenme al diablo. Pero cuando nos sacan de acá, entonces no somos capaces de tener esa fuerza, esa vehemencia que se necesita para hacer la obra del Señor. Cuando algo es muy seguro, entonces ya no dependemos de la gracia de Dios. Cuando todo está demasiado seguro, ya no oramos como cuando hay escasez o hay necesidad. Cuando todo está demasiado cierto en nuestra vida, nos comenzamos a olvidar de que dependemos de Dios. No te acomodes, iglesia, no nos acomodemos. Porque un cristiano tiene que estar constantemente desafiado en lo espiritual, constantemente creciendo en el Señor, desafiado por el Señor. ¿Qué nuevo voy a enfrentar este año? ¿Qué nuevo desafío tengo en el Señor? Porque cuando enfrentamos un desafío que nos queda grande a nuestra mirada, entonces clamamos al Señor y nos volvemos dependientes de Él. ¿Solo me pasa a mí o a usted no le pasa? Nos pasa. Cuando todo es seguro, nos comenzamos a olvidar del Señor. No te acomodes. Dígale al que está al lado, no te acomodes. Estamos calentitos acá, pero no te acomodes. Iglesia, segunda cosa, segunda verdad. No nos dejemos engañar. Siempre el creyente va a enfrentar oposición. Siempre. Ser cristiano es oponernos a los principios y a los valores del mundo. Y eso va a traer adversidad. Si usted piensa que ser cristiano es que todo va a estar bien y todos nos van a aceptar y nos van a amar, eso no es ser cristiano. El cristianismo siempre va a enfrentar oposición y persecución. Dice el mismo libro de los Hechos que antes que iniciara la gran persecución, muchos sacerdotes se comenzaron a convertir a Cristo. Ya no era solo el pueblo, sino que los sacerdotes comenzaron a creer en el Señor Jesús.
Y ahí el Sanedrín reaccionó. Esto es demasiado, no pueden los sacerdotes también creer en Cristo. Y comenzó la oposición. Siempre que la iglesia predique la palabra del Señor, va a ser resistida, porque nosotros tenemos una verdad que ofende al mundo. Nosotros predicamos de Cristo y los valores del reino van en contra de los valores del mundo. Un discípulo siempre será resistido. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. El peligro de ser amado por el mundo es que entonces estamos siendo como es el mundo. Vamos a ser resistidos. Es parte de ser creyente. Pero el Señor nos dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin. Siempre. Nos dijo, yo he vencido al mundo. Va a haber resistencia, va a haber oposición, va a haber dificultad. Es parte de la vida del creyente. Pero significa entonces que estamos haciendo la obra del Señor. En tiempos donde reina distintas ideologías que van en contra de la verdad, predicar la verdad es revolucionario y es desafiante. Cuando estamos enfrentando tantas ideologías diversas y nosotros hablamos de la verdad de Cristo, somos verdaderamente revolucionarios en este tiempo. Por eso debemos de permanecer en la verdad. Y tercera cosa, la persecución o la prueba siempre va a traer crecimiento. Lo digo de nuevo, la persecución o la prueba siempre traerá crecimiento. Siempre vamos a crecer en nuestra fe. Vamos a crecer en nuestro compromiso con Dios. La aflicción, la escasez nos llevará siempre a una dependencia total de Dios. Dependemos del Señor. Aunque a veces se nos olvide, dependemos del Señor. Dice el apóstol Pedro que sometida a prueba nuestra fe, esta saldrá purificada, fortalecida y será más preciosa que el oro. Pero para ser purificada tiene que ser sometida a prueba. Por lo tanto, toda prueba va a traer crecimiento. Y la dependencia de Dios siempre nos llevará a una mayor profundidad espiritual. Siempre. Cuando yo empiezo a depender del Señor, empiezo a crecer espiritualmente. Me empiezo a enraizar en el Señor. Aunque la gente me vea ahí, tal cual, no veo yo que haga algo el Señor con él o con ella. El Señor está trabajando en mi corazón. El Señor está trabajando en mi carácter. El Señor está trabajando en mi fe. Estoy creciendo hacia abajo. Me estoy enraizando en el Señor para tener una base firme, porque va a llegar el momento en que el Señor va a mostrar su justicia sobre mi vida. Pero eso se logrará porque yo crecí hacia abajo, me enraicé en Cristo, mi fe fue creciendo. La adversidad trajo crecimiento en mi carácter, en mi dependencia de Dios. Cuando hubo escasez, vi la mano del Señor. Cuando hubo puertas cerradas, vi cómo Él abrió camino. Por lo tanto, sé que el mañana, si me vuelvo a enfrentar con adversidad, el Dios que me dio la victoria el día de ayer, me la dará hoy. Y nuestra profundidad espiritual nos llevará a conocer quién es Dios.
Yo he escuchado esta frase muchas veces de pastores y de hermanos. Yo creía conocer a Dios, pero en la adversidad que pasé o en la dificultad que enfrenté, conocí verdaderamente quién era el Señor. Yo creía conocer cómo era Dios o quién era Dios, pero frente a esta vivencia he descubierto a un Dios maravilloso, sobrenatural, que suple todas mis necesidades. Siempre la dependencia nos va a llevar a una profundidad de conocer quién es Dios, porque entenderemos que toda nuestra fe debe estar depositada en el Señor. Yo comencé contando mi historia cuando era niño, marcó mi corazón y entendí este principio. El Señor que estuvo con mis padres y que ellos me enseñaron cuando yo era un pequeño, un niño, es el mismo Dios que está conmigo hoy. El Dios que me regaló esa bicicleta y esos cajones de fruta, de verdura, es el mismo Dios que va a sostener lo que Él está poniendo en nuestro corazón como iglesia, en cada desafío. Es el mismo Dios, Él no ha cambiado, Él no varía. Y si proveyó para ello, proveerá también para lo mayor. Ese es el principio. La fe que tiene esa mujer que no tiene de pronto que echar ahí a la olla, es la misma fe que tiene un pastor frente a un desafío mayor. Es la misma fe y es el mismo Dios. El Dios que provee ahí arroz, aceite. Es el mismo Dios que provee para comprar un terreno, para levantar una iglesia, para enviar un misionero. El que provee en lo pequeño también provee en lo mayor. Pero, diga conmigo, pero tengo que involucrarme en la obra. Si yo quiero que la mano del Señor esté conmigo, si yo quiero ver a este Dios sobrenatural, no puedo vivir ombligocéntricamente. ¿Qué significa eso? Mirándome el ombligo. Todo para mí, todo yo. Y no ver la necesidad de los otros. Iban por todas partes predicando el Evangelio. Donde usted vaya, predique a Cristo. No se centre solo en su necesidad, solo en su escasez. Mire hacia el lado. ¿Cuánta gente no tiene a quien acudir? Porque no se ha encontrado con el Señor. Póngase de pie.